les hablaremos acerca de la lectura 5. Estructura de los problemas de suma y resta. Empezaremos hablando acerca de los distintos enfoques que se abordan. La enseñanza, que tiene la orientación del aprendizaje hacia la comprensión de las estructuras de los problemas aritméticos, con una concepción, que es la idea o comprensión mental que el estudiante tiene sobre la suma y la resta. La suma se entiende como una operación que aumenta una cantidad. No es solo hacer una cuenta, sino dar sentido a una situación, mientras que la resta es una operación que disminuye, compara o busca una diferencia. Estas operaciones pueden ser resolubles, es decir, si un problema puede resolverse con la información que presenta y con los conocimientos que se esperan del alumno. Es cuando los datos están completos, la relación entre las cantidades es clara, y se puede aplicar la suma o resta y existe una solución posible. Pasando ahora al lado de la aritmética, es un conjunto de técnicas de necesaria aplicación en la vida social. Los problemas aritméticos son una situación planteada mediante un enunciado verbal que exige establecer relaciones entre cantidades para llegar a una solución con algoritmos, que son procedimientos que se aplican matemáticamente para resolver una operación, con técnicas algorítmicas, que se entienden como un conjunto de procedimientos operatorios sistemáticos que se aplican para resolver sumas y restas, con enseñanza tradicional para la resolución de problemas como la aplicación de algoritmos, priorizando el procedimiento sobre la comprensión del problema, técnicas algorítmicas, procedimientos paso a paso que se utilizan para realizar operaciones matemáticas de manera sistemática y mecánica, es decir, son las reglas o métodos que permiten ejecutar correctamente una suma o una resta, siguiendo un orden fijo de pasos. Variables sintácticas y lingüísticas. La sintaxis es el orden que tiene operación de forma que tenga sentido ordenarlos, para así tener un orden matemático. Además de investigaciones realizadas con alumnos muestran que la dificultad y la facilidad del problema no dependen de la operación, sino de la estructura del enunciado y la relación de las cantidades denominados estudios empíricos. Facilidad de solución es el grado en que un problema puede resolverse con mayor o menor facilidad, en cual no depende solo de la operación, sino de la forma del enunciado, la estructura de la sentencia y la posición de la incógnita. Otra variable podría ser la lectoescritura, que es la habilidad de leer y escribir que facilita la comprensión de los enunciados de los problemas de suma y resta, influyendo directamente en la capacidad de los niños para elegir la operación correcta y resolverlos. Pero, ¿qué son las variables? Pues es cualquier característica de matemática como unidad medible que es utilizada para que ésta sea alterada o ayude a conseguir un resultado. Tenemos variables sintácticas y variables lingüísticas. Las primeras son aquellas variables que afectan a la disposición y características gramaticales de los enunciados presentes en el problema. Y las segundas son elementos del lenguaje usados en el enunciado del problema, siendo los más favorables los verbos y sus significados. Estos influyen en la comprensión del problema y la identificación de la operación matemática para resolverlo, pues tenemos factores que dificultan la resolución de problemas como la longitud del problema, o sea, la característica del enunciado que se refiere a la extensión, la cual no determina por sí sola la dificultad del problema, la complejidad gramatical del enunciado, que se refiere al grado de dificultad que presenta la estructura gramatical del texto del problema, la cual puede causar un problema a la comprensión del mismo, independientemente de la operación aritmética que se deba realizar. La inferencia gramatical que tiene la estructura gramatical del enunciado en la comprensión y resolución del problema, pudiendo facilitar o dificultar su interpretación, y el orden de los enunciados, que hace referencia a la forma en que se organizan y presentan los datos dentro del problema, lo cual puede facilitar o dificultar la comprensión. Todo esto sirve para encontrar el resultado numérico correcto de un problema aritmético, obtenido a través de la interpretación del enunciado, la elección de la operación adecuada y la aplicación correcta del procedimiento. Esto gracias a la habilidad del alumno para resolver un problema aritmético, la cual depende de la comprensión del enunciado, o bien la capacidad resolutoria. Tipos de sentencias. La posición de la incógnita es un tipo de sentencia donde el lugar que ocupa la cantidad desconocida dentro del enunciado influye directamente en la comprensión y la dificultad del problema, aun cuando la operación sea la misma. Existen sentencias canónicas, que son directas, porque la incógnita se encuentra al final de la operación, lo que facilita la resolución porque solo se aplica directamente la suma o resta, y sentencias no canónicas, estas no son directas, cuando la incógnita aparece en medio o al inicio, exige transformar mentalmente la operación y comprender la relación entre cantidades, aumentando así la dificultad, pero a estas se les puede agregar cierto grado de dificultad, como la dificultad intrínseca de las sentencias, donde se refiere al grado de dificultad propio de una sentencia, determinado por su estructura y la posición de la incógnita, independientemente de que se trate de una suma o resta. La concepción unitaria
Aquí la suma o la resta se conciben como una acción única sobre una cantidad inicial. Es la forma más intuitiva y suele ser la primera que adquieren los niños, porque se relaciona directamente con experiencias concretas de aumento o disminución. La concepción binaria por su parte es donde la suma o la resta se conciben como una operación entre dos cantidades independientes que se combinan o se comparan. Es más abstracta y requiere un nivel mayor de comprensión, porque el niño debe pensar en las cantidades como elementos separados que interactúan, y a todo esto, que es una sentencia, es la expresión matemática que representa el problema de suma o resta, y su forma, canónica o no canónica, influye directamente en la facilidad o dificultad con que los niños pueden resolverlo. La dificultad es el nivel de complejidad que presenta un problema de suma o resta, determinado por la forma en que está escrito, enunciado y sentencia, el significado de la situación, estructura semántica, y las estrategias que el niño utiliza para resolverlo, y la dificultad intrínseca, es la complejidad inherente de un problema de suma o resta, determinada por su estructura semántica y el tipo de sentencia, y no por la manera en que se enseña o por la experiencia previa al estudiante. Estructura semántica. La estructura semántica se centra en las características estructurales del problema que le dotan de significado. Esto va de la mano con las relaciones estadísticas, que son situaciones donde las cantidades son fijas, sin que cambien durante el problema. Por otro lado, tenemos problemas de cambio barra diagonal unión, donde existe una cantidad inicial a la que posteriormente se le agregará alguna otra para formar un todo. Este tipo de problemas son denominados de cambio barra diagonal unión para distinguirlos de los problemas denominados de cambio barra diagonal separación. Este tipo de problemas suelen tener la misma estructura que los de cambio barra diagonal unión, pero se diferencian por ser ahora una cantidad a la que se le restará otra para crear así otro tipo de todo. Ahora vamos a centrarnos en los problemas de comparación. En estos problemas las cantidades permanecen iguales entre sí durante todo el proceso, centrándonos ahora en los problemas de cambio, que son un tipo de problemas de suma y resta en los que una cantidad inicial se modifica como resultado de una acción, dando lugar a una cantidad fija. Ahora en los problemas de combinación, dos o más cantidades se reúnen para formar una cantidad total, sin que se produzca transformación alguna. Otro tipo de problemas son los problemas de igualamiento barra diagonal añadir, que suponen un aumento en alguna de sus cantidades para conseguir un igualamiento numérico entre ambas cantidades. Por otro lado, en su contraparte, los problemas de igualamiento barra diagonal quitar suponen una disminución en alguna de sus cantidades para conseguir un igualamiento numérico entre ambas cantidades. Dificultad relativa de los problemas. La dificultad relativa de los problemas nos dice que la dificultad de un problema no es absoluta, sino relativa, siendo esta la relación de las cantidades y la posición de las incógnitas. Se puede considerar que la dificultad que se tiene en la resolución de problemas es algo contaminado, es decir, demasiados factores como suma, resta, igualación, etc. Para entender el aprendizaje matemático, se debe estudiar la relación entre las estructuras semánticas y las estrategias que el niño desarrolla naturalmente para abordarlas. Tienen nivel indicativo, es decir, que tiene un grado que permite anticipar la dificultad de un problema a partir de su estructura, la relación entre las cantidades y la posición de la incógnita, sirviendo como referencia para la secuenciación. Tenemos por otro lado la hipótesis, que es necesario estudiar con mayor detalle el tipo de estrategias infantiles empleadas en la resolución de problemas de suma y resta y cuál es la relación entre estas estrategias y la estructura semántica del problema, el ordenamiento, que se refiere a una forma de organizar o estructurar las cantidades que aparecen en un problema para poder compararlas, combinarlas o transformarlas. Y finalizamos con las estrategias de resolución, métodos cognitivos que los niños utilizan para resolver problemas de suma y resta, y su diversidad explica por qué la dificultad de un problema no puede considerarse fija ni universal. Y bueno, muchas gracias por su atención, y arriba la UNAM, CU Pumas.